Amigos no, amigos del cake, sí. Kuali Teotlac, buenas tardes. Y bueno, hoy estamos a 11 de marzo, ya se nos acabó el año. Y el día de hoy tenemos clase con los alumnos de maestría, pero ya se me olvidó qué vamos a ver. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, estimado Manuel Casas? Vamos a seguir revisando casos y controles. Vamos a seguir revisando los estudios de casos y controles, ya con ejemplos clínicos. Entonces vamos a intentar, pues ya vimos la teoría, ahora vamos a ver cómo vamos a operar nuestro primer estudio Desmenuzar. de casos y controles, ¿no? Entonces, la vez pasada leíamos los 20 principios para realizar un estudio de casos y controles. Y entonces, dentro de esos 20 principios, bueno, son 20, son 13 más, ¿no? Y lo que me gustaría saber con ustedes es, ¿cuál fue el principio que más les removió los intestinos o el llamado segundo cerebro? Estimada Argelia, ¿a ti cuál fue lo que más te revolvió la microbiota intestinal? Mm, Pues a lo mejor, bueno, como dice, los 13 principios son 13, bueno, los 20 son 13 como de planeación, 5 de recolección de datos y 2 como del análisis tal cual. Entonces, pues a lo mejor desde el primero, que es establecer la hipótesis con antelación, o sea, pensar desde antes, y yo creo que de sesgos, uf, bueno, hay varios. Pero bueno, aquí el de pensar en la planeación desde antes, yo creo que a mí es uno de los puntos que más me tocó, porque lo que más me ha pasado es que llegan y dicen, ay, aquí tengo 5 casos, vamos a hacer un estudio de casos y controles porque tengo aquí ya 5 casitos. Entonces, a mí ese me tocó por decir, debo tener primero la hipótesis antes de empezar a soñar con el estudio. Casi siempre lo que tenemos es como un retacito de tela y en este retacito de tela dicen, bueno, pues ya está, ¿para qué me alcanza, no? Para un vestido, para una minifalda, ¿no? Y de repente termina sirviendo de bufanda, ¿no? Manuel, levantaste la mano. Y después Sergio. Sí, sí. A mí el que más ruido me hizo y sí me removió los intestinos es el sesgo protopático. Y yo creo que a mí me gustaría dejarlo claro, porque yo lo busqué etimológicamente y lo comenté en mi presentación previa, y yo planteaba el hecho de patías primarias que suelen hacer, si es que estoy en lo correcto, suelen hacer mucho ruido en todos sentidos en el momento de generar la inclusión de los individuos en los grupos de estudio o en el grupo de estudio, como lo gustes ver. Entonces, este sesgo protopático sí me hace mucho ruido, esa palabra como tal. Ok, vamos a analizar el sesgo protopático antes de empezar la clase, me parece muy bien. Voy a poner aquí nada más esto que me encantó, que fue lo que decía Argelia, que de los 20 principios de cómo hacer un artículo, 13 son de planeación, es decir, la planeación de un estudio resulta lo más importante, 5 son en la recolección de datos y 2 son del análisis. Pero dentro de los artículos de planeación, que sería el principio número 4, es el sesgo que le llaman protopático. Y entonces, en el sesgo protopático, vamos a empezar a entender lo que significa. Sergio, ¿qué te dice a ti el sesgo protopático? Entonces, yo creo que protos es antes, ¿no? Protos es inicial. A mí me dice que es como antes de la enfermedad. ¿A ti qué te dice, estimado Manuel? ¿Sí, sí se me escucha? Sí, fuerte y claro, sí. Pues sería antes de la enfermedad o antes del estudio que vamos a hacer. Es decir, serían patías primarias. Yo creo que ningún individuo, ninguna persona que pueda ser incluida en un estudio está exento de tener alguna enfermedad. Y eso hay que tomarlo en consideración porque podría modificar de alguna otra manera los resultados esperados. Ok, y eso en la Es clínica, como, eso perdón, en la clínica es clásico, ¿no? Eso es clásico en la clínica. ¿Desde cuándo empezó con su enfermedad? ¿Cuándo empezó con los síntomas? Perdón, Sergio, te quité la palabra. sí, perdón, sí, son padecimientos que podrían influir
O sea, es un antecedente que podría influir en el resultado y que sí debemos considerarlos para decir, como un criterio de exclusión, decir, bueno, si tenía, pues no sé, diabetes, estos no deberían entrar, aunque sea un caso raro, pero tenía diabetes, y me puede modificar el curso de lo que yo quiero realmente investigar. Entonces, yo lo entiendo como que eso que ya existía me puede condicionar mi análisis y por eso lo debo tomar en cuenta como para elegirlo o no elegirlo. Ok, ok. Arge, o sea, tomarlo en Sí, más cuenta o para menos elegirlo. bajé la mano porque iba a comentar un poco lo que dijo el doctor Rosales, pero en los ejemplos que pone Feinstein al final del capítulo, él lo pone como si ya tuviera el resultado. O sea, en el ejemplo que él pone del sesgo protopático, pone como que ya se haya presentado el outcome, o sea, como el resultado. Ok, O que tenga predisposición. Yo lo interpreto así. ok, ok. Marquito Figueroa, por favor. Gracias. Uno también de los bueno, de los puntos que me llama la atención es el revisar problemas de vulnerabilidad. Por ejemplo, el doctor Casas y yo revisamos un artículo de casos y controles de pacientes con disfunción tubaria de la trompa de Eustaquio y su probable asociación con reflujo faringolaringio. Pero meten en este artículo grupos de pacientes que van desde los 19 años hasta los 75 más o menos, cuando, por ejemplo, es mucho más común que ocurra después de los 30 años. Entonces yo al no separar bien estos grupos voy a estar infiriendo que sí se debe la disfunción a este reflujo cuando cuando es más probable que ocurra después de cierta edad. Wow, ese fue el que más te movió. Muy bien, súper bien. Bueno, pues entonces vemos que hay muchos sesgos que nos mueven los intestinos, ¿no? Olga, no sé si tú tengas alguno que te haya hecho que tus firmicutes y tus bacteroidetes hayan saltado. Pues yo creo que igual lo que tiene que ver con patología previa, como dice Manuel, eso influye mucho en los resultados, ¿no? Si no analizamos bien los pacientes que vamos a tomar como controles también, eso es importante también. Pues, es que una de las cosas que a mí se me hace complicado es también los controles, o sea, tampoco puedes tener los controles así sin patología y también hasta dónde influye para que en un momento dado desarrollen en lo que comentábamos en una de las primeras clases de casos y controles, ¿no? Que puedan desarrollar el desenlace que se esté investigando. Sí, muy bien. Sí, sí. Olivia, ¿te habías levantado la mano? Sí, bueno, a mí el que también me parece importante es la selección de los casos, de los controles, que ya habíamos comentado que tienen que ser extraídos o es recomendable que sean de la misma población de los casos y que tengan que tener la misma probabilidad de ser elegidos. Por eso, para esto se utilizan métodos probabilísticos, ya sea por selección simple, aleatorización simple, por conglomerados, y eso va a permitir que haya menos sesgos por esta situación, porque de repente nosotros tomamos así como muy fácil, bueno, un control y no definimos qué va a ser un control. El control es la persona que vaya acompañando al paciente en ese momento. Si lo va acompañando, ese va a ser el control. Sí, ¿no? O sea, casi el control es el que me quede más a la mano. Sí. Ay, bueno, entonces sí, hay un montón de sesgos y bueno, hay algunos que repasamos, como es el protopático, el de susceptibilidad, el sesgo de memoria. Armandito, ¿cuál te gustó a ti? ¿Cuál te provocó diplopia? Pues con base en el artículo que checamos, se me hizo muy importante el número 17, en el que habla de revisar la evidencia diagnóstica para los casos y controles, porque los autores, por ejemplo, en nuestro artículo asumían que la paciente tenía o no la enfermedad sin que se hubiera definido plenamente los criterios diagnósticos de la misma. Y pues eso creo yo que fue un problema, porque ellos asumían que estaba la enfermedad, pero en ningún momento pusieron, los criterios que vamos a tomar son este y este, ¿no? Entonces creo que es un punto fundamental que no se tomó en cuenta en el artículo que nosotros revisamos. Fíjate que eso me recuerda a un artículo que me tocó revisar a mí también,
y era un artículo de tumores del sistema nervioso central. Y entonces los casos tenían un tumor del sistema nervioso central diagnosticado por resonancia magnética. Y los controles, nada más les habían revisado los ojos. ¿No? O sea, tienen los reflejitos bien, sí, está bien. Está perfectamente. Me acuerdo mucho de ese estudio, Karinita, fue un estudio sonadísimo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, porque uno de los niños, o sea, ese estudio tardó un montón para que fuera aprobado por el Comité de Investigación, y cuando fue aprobado, ya lo habían hecho, cosas que pasan en la vida, Karina, o sea, tú no sabes cómo son estos sujetos, pero ya lo habían hecho. Uno de los controles empezó a tener crisis convulsivas, le toman la resonancia magnética y bolas. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Volvió caso. Claro, el sesgo es que es como dijo la monjita, a todos, ¿no? O sea, si le voy a tomar resonancia magnética, ¿sí sabes el chiste de las monjitas, Ned? ¿No te sabes el chiste de las monjitas? ¿No? Ned, ¿no te sabes el chiste de las monjitas? Que se saltan unos violadores al convento, porque ya ¿no? Se acabó la vigilia, ¿no? Y se saltan al convento. Y entonces ya, todos los violadores agarra cada uno su monjita, ¿no? Y entonces, un violador, el más grandote, que medía 1,99.9, y así se le notaban las malas intenciones, agarra y va a agarrar a la monjita y dice, la madre superiora, que se llamaba Sor Raimunda, ¿no? Dice, ven por acá con la Sor Raimunda, ¿no? Y sale una de ellas y le dice, no, a Sor Raimunda no. Y Sor Raimunda le dice, que dijeron a todas. Entonces, en el caso psicontroles es que le dijeron a todas, ¿no? Que dijeron que todos los pacientes, tanto los casos como los controles, deben de tener los mismos estudios. No se vale que a unos les tome biometrías y a otros no se las tomen, sino que los dos deben de tener eso. Y ese es el sesgo que le provocó una alteración en la microbiota de Firmicutes y Bacteroidetes al buen Armando. Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos ya de lleno a la sustancia, ¿no? Entonces, vamos a intentar revisar la sustancia como tal. Manuel, perdóname, tienes la mano levantada. Ya se quedó ahí porque se quedó no plasmado. le diste la mano, no le diste la palabra a tiempo. Perdóname. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, claro, por supuesto. Claro. Un segundo nada más. Es muy evidente que a veces criticamos a los residentes porque llegan con sus casos y sus controles, pero me queda claro que ya cuando sabemos un poquito más, nosotros sí podemos incursionar reflexivamente en un estudio y hacer una suposición que finalmente se puede convertir en una hipótesis. Entonces, tras el planteamiento del residente, yo creo que el siguiente fenómeno que hace clic en nuestro cerebro es generar esa supuesta hipótesis y poder construir un probable estudio que pueda resultar en beneficio por lo menos del residente. Yo no reprobaría tanto ese movimiento tan acelerado de... Chin, lo perdimos. Aquí estoy. Perdón. ¿Qué movimiento? Movimiento acelerado de los muchachos, finalmente son los que nos despiertan la inquietud, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que un residente debería de no hacer una tesis ni un estudio de investigación, sino lo que debería es de prepararse en la lectura crítica de un estudio. Esa es mi posición. O sea, yo creo que las investigaciones clínicas son muy importantes, tienen muchos conceptos éticos, y si yo quiero que eso le sirva de experiencia, sería como pensar que un neurólogo debe tener un tumor en el cerebro para que le sirva de experiencia para saber qué se siente, ¿no? Entonces, lo que deberíamos enseñarles es cómo leer, cómo hacer esta capacidad crítica de la lectura, cómo entender e interpretar riesgos relativos, interpretarlo en frente de los pacientes, interpretar el lenguaje. Entonces, yo lo que hago es una crítica muy seria sobre un residente haciendo una tesis, porque por la historia que yo he vivido. Mi punto de vista es que he encontrado que es cada vez más difícil hacer investigación, y que eso debería de ser hecho de manera 100% profesional, y quizás solamente ya una vez que estás graduado, ya que saliste de la residencia, porque si estás ahí en medio, ni haces una cosa bien, ni haces otra tampoco tan bien, ¿no?
o quién sabe, o igual y le dedicas más tiempo. Esa es mi posición. Pero bueno, sigamos, perdóname, Ned. Venga, Ned. Ya estamos de regreso. Ya, ok, ahora sí. Entonces, platicábamos que íbamos a hacer el ejercicio de casos y controles para valorar estos 20 puntos que ya comentamos. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una búsqueda por palabras MESH acerca de información sobre COVID-19. Entonces, lo primero que buscamos fue COVID-19 en las palabras MESH, y luego buscamos COVID-19 y estudios de casos y controles, y después buscamos COVID-19, casos y controles y México. Entonces tuvimos 2 resultados. Entonces elegimos el segundo paper, que es la persistencia de los síntomas de COVID-19 después de la recuperación en pacientes mexicanos. Qué interesante. Pues ¿Podríamos intentar hacer el diseño arquitectónico de este estudio antes de leerlo? O sea, para no gastarnos. Vamos a intentar hacer el diseño arquitectónico de este estudio. ¿Quién quisiera hacerlo? Ay, Dios, perdón. Yo soy el torpe. ¿Quién quisiera hacerlo? Yo. Y venga, adelante. Bueno, primero, ¿Arge? selección, acá. Sí, Arge. ¿Estado basal? Estado basal, pacientes mexicanos que hayan tenido COVID-19. Bueno. Entonces les voy a poner aquí post-COVID-19. ¿No? Ya tuvieron COVID-19 y, Okay. y se están recuperando, ¿no? Ujú. Ok. ¿Y cuál sería el desenlace? Bueno, más bien ahí ya están recuperados, pero tienen persistencia de síntomas. ¿Ah, sí? Sí, No, bueno, no, eso no. dice ahí, ¿no? Sería, Persistencia el de síntomas desenlace de sería COVID-19 después de recuperación en población mexicana. O sea, Ok. tuvieron documentado COVID-19. Ay, qué pasaron tramposa 14 eres, días. Ned. Ah, perdón. Tú Bueno. no juegas, tú sí leíste la teoría. Oli. Sí, sería población sería pacientes que tuvieron COVID-19 y están ya recuperados, y Así es. el desenlace sería la persistencia de los síntomas del COVID. Ujú. Con síntomas de COVID. Ajá, persistencia. Persistente. Con síntomas. Ujú. Y comparados Sin con síntomas. otro grupo de Sin sin síntomas, persistencia de los síntomas. ¿no? Ujú. Sin síntomas. ¿Y cuál sería la maniobra? La observación de esos síntomas o la evaluación, porque no hay una No, más bien maniobra creo que como son tal. pacientes mexicanos y la maniobra es COVID, ¿verdad? La maniobra es COVID, o sea, entonces. No. Los que tuvieron COVID todos. No. Persisten los síntomas y otros sin No síntomas. suena. Es que no hay una maniobra como tal, Pues es que solamente no hay es la maniobra, ¿no? observación. ¿Ah, sí? O sea, un estudio de casos y controles sin maniobra. Es decir, entonces No la tenemos. evidencia. Entonces dice aquí que los estudios de casos y controles, yo tengo que estudiar cuál es la exposición antes de empezar. La exposición, ese sería el número 2, ¿no? En el número 2 tendríamos que decir cuál es la exposición. Sin exposición no hay casos y controles. El estudio de casos y controles es para... Pues sería la infección por COVID, ¿no? No, pues La todos enfermedad. tienen COVID. Pero estos son recuperados de COVID. Sí, pero hay unos que tienen con síntomas durante, digamos que después de 15 días y hay otros que se recuperan bien fácil. ¿La maniobra sería el tiempo que pasó? El tiempo, el implacable que pasó, no creo. ¿Por qué no? Porque el tiempo es uno de los sesgos más importantes que debemos de tener, ¿no? El tiempo tenemos que hacerlo desde el inicio que estamos pensando, tenemos que establecer el tiempo en donde estamos presentando estos sujetos, es decir, ese es el sesgo número 3, el definir el tiempo focal que vamos a buscar a estos pacientes. Pues entonces la maniobra es la recuperación. ¿La maniobra es la recuperación? En el título no se ha expresado ninguna maniobra, seamos claros. Chin, el título es malísimo, ¿no? El título está como para regañar, pues con razón lo escribieron fuera, porque pues obviamente, ¿no? Y son un montón y ninguno se dio cuenta, ¿no? ¿Dónde está la maniobra?
Está más grande los Ay. participantes que el título. Sí, ¿dónde quedó la maniobra, no? Ay, Dios mío, ¿dónde quedó la maniobra? Alguien que le hable a González Curiel y González Curiel va a decir, bueno, pues a mí me invitaron al estudio, yo no sé nada, ¿no? Bueno, pues bueno, ya tenemos una buena pregunta que sería, ¿dónde quedó la maniobra? Vamos a ver, Ned, ¿dónde quedó la maniobra? Respecto a eso, vemos cómo acá en el abstract tenemos que es persistencia de COVID-19, de los síntomas de COVID-19 después de su recuperación en una población mexicana. Básicamente lo que describe acá en el abstract es que el COVID-19 ya sabemos que es una enfermedad de importancia, responsable por el virus del coronavirus, y ellos como midieron su maniobra fue por medio de un cuestionario. Hicieron un cuestionario de síntomas a aquellos pacientes que tuvieron diagnóstico de COVID-19 confirmado por PCR y síntomas y tuvieron 14 días de recuperación y su grupo control fueron pacientes que no habían tenido documentado la infección por COVID-19 y aplicaron un cuestionario de síntomas que los vamos a ver más adelante para ver si tuvieron presencia o ausencia de los, tenían en ese momento que midieron presencia o ausencia de los mismos. Así es como lo hicieron. Santo Cristo, milagroso Dios santo de los últimos días. O sea, no manchen, o sea, pero imagínate todo, imagínate qué le va a decir Julio Ramírez Barranco cuando su mamá lea este artículo, o sea, le va a decir, Julio, te he dicho que no hagas esas cosas, o sea, hijo, ven para acá, ¿no? O sea, se imaginan qué pena en la cena, cuando vaya a cenar, ¿no? Cuando vaya a cenar Se Karen, le va a quitar el apetito. hasta el apetito se le va a quitar así. Ven acá, a ver tú, eres de Zacatecas, si no sabes hacer una ensalada zacatecana. Sí, venga, Ned. Entonces, sí, le podemos dar un poquito más para abajo, que acá abajo también viene el abstract otra vez. Entonces, bueno, lo vamos a ir discutiendo poco a poco. Lo del abstract, si gustan ir para abajo. Es que lo vamos poniendo por pedacitos. Súper. Entonces, respecto a la introducción, empiezan pues con la relevancia de la enfermedad. Aquí nos describe pues cosas que ya han sido descritas previamente en la literatura. Nos habla de que el COVID-19 es una enfermedad respiratoria que es responsable de la enfermedad, bueno, el SARS-CoV-2 que es responsable del COVID-19 y que ha causado más de 38 millones de casos y más de 1 millón de muertes, ¿no? Aproximadamente 150 países. Ahora nos habla también, que eso se me hace muy importante, en México, que reportan más de 800,000 hasta ese momento de casos confirmados y más de 84,000 muertes de la enfermedad. Entonces aquí sí nos describe la relevancia de la enfermedad. Y luego abajo nos pone la definición de quién es un caso. Ponen que los pacientes confirmados de COVID-19 son personas que ya han presentado confirmación por laboratorios de la infección de COVID-19. Y en el caso de México, esos pacientes son considerados como ya como libres de la enfermedad o recuperados. Son después de 14 días después de que iniciaron los síntomas. Ok, oye, pero aquí en los 20 principios, ¿viene algo de la relevancia de la enfermedad? Es decir, casos y controles tienen que ver con enfermedades relevantes. No, de hecho, o sea, como que los 20 puntos los pusimos hasta abajo, como que pusimos así rápido el artículo, así como lo iban describiendo y los puntos vienen okay. hasta abajo. Ok, bueno, entonces, ¿Sí? está bien, está perfecto. Sí, solamente quiero decir que, de hecho, los estudios de casos y controles son los estudios que ven las enfermedades no por relevante número, sino que por relevante porque pues, le es molesto al paciente que lo tiene, ¿no? O sea, no tiene que ser relevante porque haya muchos pacientes, ¿no? O sea, ¿ok? ¿Y qué te parece la definición de caso? Entonces, si esta es la definición de caso, ya tenemos una parte del diseño arquitectónico. Y entonces, en esta primera parte del diseño arquitectónico dice, los casos, y los estudios de casos y controles siempre empiezan de atrás hacia adelante, los casos, ¿cuáles van a ser? ¿Ned? Los casos confirmados por laboratorio de COVID-19. Casos con COVID-19 con RT-PCR. Right. ¿Y los controles cuáles serían? Pacientes que no tengan evidencia
de COVID-19 por laboratorio o por Santo síntomas. Dios. Entonces, pacientes que les hice, pacientes sanos sin COVID. Medido, o sea, los que resultaron negativos con RT-PCR. Ok. Ok, entonces, el objetivo del estudio es evaluar cuáles son las causas para que a mí me dé COVID o no me dé COVID. ¿Se entiende? Ya que los estudios de casos y controles inician de dónde a dónde, estimada Olguita. Del desenlace. Entonces, si este es el desenlace, si estos son los casos, ok, vamos bien. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ok. Ya. Entonces, aquí también siguen como la introducción. Esta también es una comparación con algunas series que se han publicado en otros países. Aquí nos ponen cómo se describe en Italia, que esta también es como parte de la justificación, que se han determinado que hasta 87.4% de los pacientes reporta persistencia de al menos un síntoma y 55% de los pacientes tienen 3 o más síntomas. Y que los más importantes que persisten después de la infección son la astenia y la disnea. Ok. ¿Y esos síntomas entran en alguna parte? ¿Entran en alguna parte del diseño arquitectónico? Marquito Figueroa acaba de levantar la mano. Marquito, por favor. Pues, perdón, a lo mejor ya sé que debía haberlo dicho antes, pero está violado el primer punto de los principios de Feinstein. No hay una hipótesis definida. Está viendo a ver a cuál le tira. Entonces, o sea, de lo que encuentre, qué padre, ¿no? O sea, pero eso es lo principal. O sea, no le apuestan a cuál síntoma, ¿no? Yo digo que eso es como el primer error, como que, pues a ver cuál encontramos, ¿no? Pero le apuestan a la astenia y a la disnea, ¿no, Ned? O sea, en el objetivo en general dicen como que se evalúan todos, pero ya en el abstract sí dice así como que, pero ya que tienen los resultados, pues de un principio ponen como todos los síntomas, no ponen como alguno. Como post hoc. No ponen ninguno. Ah, ok. No, así creo que se fue. Ojo. ¿Nos querrá pasar la que sigue? Sí, ¿verdad? Hasta nos quitó la pantalla. Nos dejó totalmente. Pero bueno, no sé si te acuerdas de la siguiente diapositiva, ¿cómo va? Pues acá las tengo, pero no lo esperamos como gusten. No, vela comentando, la siguiente. Y ahorita ya espero que la ponga en pantalla. Lo que seguía es que aquí dice que el objetivo del estudio es justo investigar como aquellos síntomas, si hay alguna persistencia de los síntomas en los pacientes con COVID-19 y pues si están presentes, identificar cuáles son los más predominantes. Entonces ahí lo deja como al aire, pues así como dice Marco, no hay ninguno que le apuesten. Entonces lo deja así como en general. O sea, no son sus criterios de inclusión, no los define como tal. Okay. No los define como tal. Y luego viene, dentro del diseño del estudio, dice que es un estudio de casos y controles que se hizo en Zacatecas, México, y que nos dice más o menos para hacer el cálculo de muestra, tiene 1.5 millones de personas, con una población de casos de COVID-19 con recuperación de 5.432 al tiempo del reclutamiento. Y esos datos fueron recopilados desde el 25 de julio hasta el 20 de septiembre del 2020. O sea, a lo mejor nos dan los datos para el cálculo de muestra, no como tal el cálculo de muestra, pero nos dan los datos, ¿no? Y luego abajo dice el tamaño de la muestra de los sujetos que participaron en el cuestionario y estuvieron de acuerdo a participar. Fueron en un total de 270, de los cuales 99 fueron controles, y ya vuelven a definir de estas personas que no cumplieron con datos clínicos ni por laboratorio de SARS-CoV-2, y 171 que fueron sujetos recuperados y fueron personas que tuvieron diagnóstico confirmado por laboratorio y tuvieron síntomas y que ya están libres de la enfermedad o que han pasado por lo menos 14 días desde la aparición de los síntomas. Aquí habría sesgo protopático, ¿no?
sabiendo de los pacientes que tenían COVID o no? No, yo creo que sí. Es que la verdad no me queda tan claro su diseño del estudio porque como que más adelante se vuelve así como más Complicado. revoltoso. Estuvo un poco extraño su diseño, pero bueno. Ok. Más abajo, la siguiente diapositiva, vienen los criterios de inclusión. Acá está. Entonces, residentes de la zona metropolitana, pues ahora estamos hablando de Zacatecas, y que ya vimos lo mismo para los criterios de inclusión, que tuvieran ausencia de COVID-19 y en el grupo de los pacientes que estuvieran recuperados de la infección. Y luego dice que por lo menos 14 días libres de síntomas, y luego dice sobre los criterios de exclusión, que eso nos hizo bastante interesante, que todas las personas que pues no cumplieran con los criterios de inclusión, ¿no? Entonces, pues no estaban incluidos, pero bueno. Y luego, hablando del cuestionario, ¿mande? Y eso que eran un montón, o sea, no manches, o sea, no somos machos, pero somos muchos, o sea, eran un montonal de doctores. ¿Qué tal? Y luego, respecto al cuestionario de síntomas, les hicieron un cuestionario acerca literal, así de que lo representaron así, más adelante viene, pero 1, presencia de síntomas, 0, ausencia de síntomas. Y ellos dentro de los síntomas incluyeron fiebre, mialgia, rinorrea, astenia, tos, cefalea, ojos rojos, odinofagia, náusea, vómito, diarrea, anosmia y disgeusia, dolor estomacal o disconfort, disnea, y hay que es chills, no me acuerdo. Escalofríos. Escalofríos. Perdón. Y luego acá abajo viene lo que les estaba mencionando, que... ¿Es esta diapositiva? ¿Es la que está aquí en la 15? Excluyeron... Bueno, fue que fueran conmovidos. Y ya después de esto, utilizaron o trataron de quitar todos aquellos datos incompletos para ya después correrlo de los resultados. Y luego, lo que hicieron fue, después de esto, pues volvieron a quedar como que con los pacientes que sí tenían todos los datos y ahora sí tienen su muestra final de 219 pacientes, donde tienen 141 que se recuperaron y 78 controles que cumplían con todos los criterios y usaron un nivel de confianza al 90% y un margen de error del 7%. Luego, ¿me voy a esperar los resultados, doctor? Sí. ¿Sí? Pero, bueno. Oye, pero sí fueron siguiendo los sesgos de los 20 sesgos, los 20 criterios, o más o menos analizaron nada más a su buen entender. Pues es que abajo los pusimos hasta abajo. Ya, ok, perfecto. Pon a partir, si quieres, ahorita con esto que dio Ned, pon a partir de la diapositiva negra, porque es el resumen del trabajo. Excelente, sale, síguele entonces. Entonces, bueno. Entonces, ahora no nada más eso, sino que lo que hacen es que sacan riesgos relativos, estimado Patricio. Y aquí le ponen palomita a estos muchachones. ¿Tú qué opinas de un estudio retrolectivo así de casos y controles analizado con riesgo relativo? Ellos le pusieron palomitas. Está naranja, a ver. Sí, es naranja. Naranja, no está verde. Pero no ha explicado por qué. Es naranja. Es que era tache, no paloma. Trataron de hacer, obviamente, como estimar riesgos, sin embargo, pues sabemos que la medida apropiada hubiera sido hacer un odds ratio o una razón de Monds. Y dice, pero bueno, es naranja porque pusimos riesgos relativos, pero también pusimos los odds ratio, para que no me vayan a decir nada, o sea, porque si no es Chana, es Juana, ¿no? O sea, bueno, también, y si quieren, también pongo incidencia y también pongo prevalencia y lo que usted me pida. Más vale que sobre y no que falte. Sí. Oye, pero ve el intervalo de confianza, Cristo Santo, nuestro Señor de los últimos días, 10.21717.
Es que luego presentan ahí arriba como el riesgo relativo y luego después ponen odds ratio. O sea, ahí como que no, tampoco. Por eso queda te digo que... mejor. Y ustedes, baquetones, le Por pusieron eso fue palomita. naranja. O sea, le pusieron... Entonces, pues ahí está la tabla donde ellos estiman los riesgos relativos para los síntomas. Y abajo ellos discuten, pues que obtuvieron los dos, ¿verdad? Que obtuvieron odds ratio y obtuvieron RR y que pues encontraron resultados diferentes a la literatura y ellos debaten también pues Estudiamos todo mal de atrás para adelante y entonces, ¿quién sabe por qué no salió todo distinto a lo que dice la literatura? ¿Quién sabe? Y dicen también de que pues entienden como los méritos del riesgo relativo comparado con el odds ratio y que pues saben para qué se pueden utilizar, pero pues ellos utilizaron el riesgo relativo, les pareció más apropiado. Entonces también discuten eso. Y pues en conclusión ellos mencionan que identificaron algunos síntomas que pueden ser como persistentes después del SARS-CoV-2, siendo los de más relevancia o los que más encontraron ellos con mayor riesgo relativo fue la disnea, los escalofríos y el disconfort gastrointestinal. Marquito Figueroa. Perdón, doctor, es que sí me generó dudas la tabla de resultados. ¿Cómo interpreto un valor en que la fiebre, aunque se hayan equivocado y sea OR, de 0.124? O sea, ¿cómo lo interpreto como clínico? Que es una... No, definitivamente no es un factor de protección, pero ¿cómo lo interpreto? ¿Quién sabe? Está cañón, ¿no? Sí, es que como lo hicieron todo al revés, está bien cañón la interpretación de esas cosas. Está horriblemente cañón, o sea, el tener fiebre me protege de desarrollar COVID-19. Esa sería la interpretación, porque si es un estudio de casos y controles donde los casos son COVID-19 y los controles no tener COVID-19, ¿no? Ay, otra vez, mi jefe. Todos tuyos. O doctora Feria, a lo mejor sería la situación de que si llego a presentar fiebre, es menos probable que persistan mis síntomas. Pues según lo que dice eso, sí, pero realmente no sabemos lo que ellos quisieron decir. Igual que la mialgia, por ejemplo. Sí, están iguales. O sea, tener fiebre, mialgia y rinorrea te va a proteger contra los que tuvieron, por ejemplo, escalofrío y disnea. Claro. No lo sé, o sea... Biológicamente no sería posible, ¿no? De acuerdo a lo que se conoce de la evolución de la enfermedad, esos resultados pues no son factibles. No, bueno, esos son los resultados que ellos obtuvieron. No sé si sean reales, eso es diferente, porque ellos los están interpretando a su manera, pero no sabemos si eso que hicieron fue correcto. Ahí están. Que sean correctos es lo que no sabemos. Y ese es el riesgo de estas revistas que les llaman predadoras, ¿no? Entonces, estas revistas predadoras, tú pagas y son capaces de meter cualquier cosa, ¿eh? O sea, por ejemplo, esta locura, o sea, la locura es decir que el tener disnea es el factor de riesgo más fuerte para desarrollar COVID, ¿no? Entonces, te imaginas a la recién casada pobrecita, o sea, ella va a tener COVID tarde o temprano, o sea, ¿no? O sea, ¿no? Va a tener dolor de estómago y disconfort, porque pues ya está casada con ese sonso, y pues obviamente que eso va a ser un factor de riesgo. Claro que no. Y eso tiene que ver con que no saben cuál es el estado basal, la maniobra y el desenlace. Está todo mal diseñado. El diseño no fue el adecuado. La verdad es que, digo, por eso le decía al principio que al final como que ya no supimos pues bien qué era, ¿no? Y ya después también como que con los resultados fue así como que también supimos. No te preocupes, ellos tampoco supieron. Por eso lo pusimos como por partecitas, así como para identificar como algunas cosas que quisieron decir, pero al final pues tampoco nos llevó a ningún lugar, pues no.
no supimos. Ve a tu análisis, de la negra en adelante, porque creo que vale la pena mucho el análisis. Entonces, aquí lo que identificamos y los únicos dos principios que identificamos nosotros que trataron ellos de lograr de los 20, es que pues trataron de establecer una hipótesis de investigación al tratar de identificar en general los síntomas asociados por medio del cuestionario o los síntomas persistentes después de la infección de COVID-19. Entonces fue como le dimos un punto y luego se define la exposición anticipadamente, pues en realidad sí lo trataron de medir pues objetivamente, ¿no? Con laboratorio y todo, pero ya todos los demás pues ya no encontramos ahí casi ni pies ni cabeza. O sea, el estado basal, quién sabe cuál era, ¿no? El sesgo protopático, quién sabe cuál era. Los criterios de inclusión que deberían de ser del estado basal, quién sabe. O sea, la definición de casos y control estaba muy bien, pero no. A ver, el estimado Manuel, tú que estabas con este problema de lo protopático, ¿cuándo te parecería a ti que es el inicio de la enfermedad de COVID? ¿En dónde está el inicio? ¿Cuál sería la hebra del inicio de la enfermedad? O sea, el sesgo protopático, ¿cuál sería? A ver, definitivamente los síntomas pueden ser similares por otros padecimientos, entonces el inicio de la enfermedad sería hasta que tuvieran un PCR positivo. Eso es lo que los determina como enfermos de COVID. Y previo a eso, los síntomas podrían pues, similar otras enfermedades, o influenza, o algún otro tipo de viropatía. Pato. Creo que, o sea, hay que diferenciar lo que es la enfermedad por COVID y la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Cuando menos aquí en México tenemos una definición operacional que yo creo que es precisamente lo que manifestaría el inicio de la enfermedad como tal. Como sabemos, muchos pueden pasar asintomáticos. No son los que estamos valorando, estamos valorando solamente los que presentaron síntomas de la enfermedad. Que si no estoy, creo yo que todavía sigue siendo, si presentas cuando menos 2 de 3, dolor de cabeza, dolor retrofaringeo y fiebre, acompañado de cuando menos otros 3 criterios menores, ¿no? Ese sería el inicio de la enfermedad como tal, si cumple la definición operacional. No tanto la infección por el virus, porque aquí no estaban manifestando solamente eso. A mí me parecería que el inicio de la enfermedad es cuando el sujeto es contagiado por el virus. Y entonces ahí tienes como que un momento donde tienes este periodo ventana quizás donde no tienes síntomas. Y entonces cuando estoy pensando en el protopático tendría que irme, buscar cuál podría ser ese momento, que es muy difícil. Ya sé que se diagnostica con RT-PCR, pero el paciente puede estar enfermo, aún sin tener RT-PCR, ¿no? Entonces, dice aquí, revisar problemas de vulnerabilidad. Como también como hay. Marquito Figueroa, hablaste tú de la vulnerabilidad aquí. ¿Cuál sería el problema de vulnerabilidad? Pues quizás un poco apoyado en lo que dice Patricio, que realmente no sé cuándo empezó, ¿no? O sea, en estos casos, porque es una miríada de síntomas que te pueden sugerir, y ahorita nada más en contexto de pandemia. Ya quiero imaginar cuando esto esté más controlado y la gente está vacunada, va a ser todavía mucho más difícil definir cuándo empieza, ¿no? Eso es ahorita porque el COVID está en todos lados. En el futuro va a ser imposible hasta que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar. Ahí es cuando... lo que estoy intentando buscar es esto del problema de vulnerabilidad. ¿Cuál sería? Voy a empezar a sospechar. Aquí el problema está en los que no es un COVID típico. Es que para este estudio, la verdad, no me queda muy claro. Ush. Pues es que, perdón, doctor, ahí, por ejemplo, los pacientes, hablando de protopático, no sé, tanta vulnerabilidad, los pacientes neumópatas crónicos, ¿no? Que tienen, los pacientes tosedores crónicos, si en un momento dado desarrollan una infección
respiratoria aguda que no necesariamente es COVID y empiezan con fiebre o síntomas, o sea, inclusive la astenia, las artralgias, eso que hasta una gripa a veces te lo da, pues eso entraría en esta parte protopática, ¿no? Que puede resultar confuso. Entonces, Que muy bien. incluso a nosotros, pues por imagen nos causan dolores de cabeza esos pacientes neumópatas porque pues también por imagen se superponen muchos hallazgos. Entonces, en este caso, lo clínico, pues también ahí pues entra todo eso, ¿no? ¿Qué haces con un tosedor crónico que te llega a urgencias, ¿no? Dices, sí, ¿qué tal si es o no es o qué, no? No, tampoco analizan o en ningún momento te dicen si hay como comorbilidades o justo eso, o sea, no está como descrito en ninguno de los dos grupos. Oye, Pues a mí lo que más me llamó, perdón, lo que más me llamó la atención es, tú que leíste el artículo, o sea, los controles fueron pacientes sanos, bueno, sin COVID, eso es lo que a mí me dejó así como pacientes con COVID, entonces los controles no entiendo eso, que creo que en principio es lo que hace que esto se salga de control, ¿no? La verdad No sé. justo como lo que nosotros concluimos y la verdad es que nos costó un montón de trabajo identificar un montón de cosas porque muchas cosas son como de planeación y en algo a lo mejor que está un poquito ahí como desorganizado, está un poquito difícil a veces identificar todo. Bueno, esa fue mi percepción del ejercicio, la verdad. Olivia, por favor. Olivia, la mano no levanta. Sí, por ejemplo, aquí yo veo la importancia de los criterios de selección, precisamente Que serían por acá, ¿no? Ajá. para síntomas que pueden ser similares al COVID, pero que son diferentes en etiología, ¿no? Y que quizás el artículo a lo mejor no lo puntualizó de decir, dentro de los criterios de selección se excluyeron todos los pacientes con alguna enfermedad pulmonar que les pueda generar gastrointestinales porque son parte de sus variables que están evaluando. Oye, Olivia, ¿y tú misma viste este sesgo de que se llamaba el sesgo de comorbilidad? ¿Le entendiste este sesgo de comorbilidad, Oli? Pues precisamente es el hecho de tener muy claro qué variables pueden modificar nuestra variable principal o primaria y sí tenerla en cuenta y controlarla desde un inicio por protocolo o al final por análisis. Ok, entonces lo que decía es recordar cómo se puede manejar. Hay dos maneras de manejar los pacientes con comorbilidades. El efecto número 1 es la estratificación pronóstica, ¿no? Entonces, el efecto número 1 es estratificación pronóstica. Pongo los comorbilidades sin comorbilidades en una puerta distinta, o la otra opción está en el análisis. Pensar que voy a hacer un análisis de regresión logística donde voy a ajustar por comorbilidades, ¿no? Entonces, son dos opciones que puedo tener: estratificación o por análisis final, ¿no? Para evitar el sesgo de la comorbilidad. Y después está otro sesgo que me fascina y me enloquece, porque le puse un nombre medio raro que ahorita, como estamos en el mes de la mujer, no lo puedo decir, pero el sesgo se llama de susceptibilidad pronóstica. No lo puedo decir, vieron que no lo voy a decir porque es el mes de la ¿no? Yo antes le decía que era el de la, no, pero no lo voy a decir. Aquí, ¿cuál sería el de la susceptibilidad pronóstica? Lupita. Lupita Velázquez o Sergio. ¿Qué me haría más susceptible a tener la enfermedad, a desarrollar la enfermedad? Marcelo. Sí, Marco Figueroa, perdón. Uy, pues una mirada de cosas: obesidad, hipertensión, diabetes, inmunosupresión, o sea, por mencionar los más importantes, ¿no? Y no dice nada de eso.
Digo, y también dentro de la enfermedad, o sea, no es lo mismo si te dolió la cabeza 2 días a si estuviste intubado 3 meses en terapia intensiva. Bueno, pero eso es pronóstico, ajá. Sí, 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 claro. Muy bien, muy bien. Y después vienen aquí la conclusión, señoras y señores. Venga. Pues que estuvo un poco complicado hacer el ejercicio, pero pues que en general no cumple con los requisitos establecidos. Ay, qué parcos son, qué mala onda. Mira, el motivo de dar estas clases es porque ustedes como médicos hechos y derechos están leyendo artículos continuamente. Y entonces el motivo de dar la clase es para que ustedes tengan un mejor juicio clínico. Entonces, en su juicio clínico se basa en información que tú puedas entender y que puedas llevar a cabo, ¿no? Entonces, como parte del juicio clínico, lo que a mí me interesa es que ustedes detecten este estudio. Y entonces que digan, este estudio, no, o sea, ni me lo presenten porque me sangran los ojos, miren, ¿no? Me están sangrando los ojos de tan mal estudio, ¿no? Y este estudio no lo leo, porque me podría llevar incluso a malas interpretaciones, ¿no? O sea, solamente interpretar esta tabla de resultados sería tremebundo. ¿Cómo? O sea, no tengo ni siquiera una herramienta. Entonces, si ustedes me dicen, este artículo, la verdad, encontré que tiene muchos sesgos, puede ser que haya algunas cosas interesantes, pero tiene muchos sesgos y las conclusiones no son válidas, con eso me daría por bien recibido. Entonces, si ponen su manita así y me dicen si todos opinan que el artículo estaba malito, 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 a pesar de no leerlo. Ned, Oli, Patricio, sí, entonces, eso ya con eso me doy por bien servido, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si todavía tenemos tiempo para ver un trabajo más? Este lo escogió Karina y lo escogí yo, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo. Este es el trabajo de Argelia Camarillo. ¿La conocen? El de embarazo ectópico, ¿no? Uh-huh. ¿Conocen a Argelia? ¿Nadie la conoce? Es sumamente importante su estudio. Entonces, lista. Corre y se va corriendo. Venga. Bueno, aquí nosotros, pues ese es el título que ya sabemos, 20 principios científicos de la investigación TROHOC, como corte al revés. Vamos a ver. La que sigue, por favor. Sí, claro, espérame un segundo, porque ya lo abrí. Entonces, para hacer un pequeño repaso, nada más, bueno, de estos 20 principios, como decíamos, 13, bueno, Feinstein trata de hacer como un tipo de checklist, donde podríamos como tratar de cotejar en nuestra cabeza y en nuestro diseño cómo llevar a cabo un buen estudio de casos y controles que pueda cumplir para empezar el objetivo que queremos, ¿no? Entonces, aquí dicen, bueno, se han desarrollado varias checklists como guías para planear y evaluar la arquitectura de una cohorte experimental de un estudio ensayo clínico aleatorizado, como con esa arquitectura, esa es la idea, ¿no? Que platicamos hace una clase. Entonces, dice, los siguientes 20 principios pueden servir como una lista de cotejo, sin embargo, no sustituyen, o sea, esta lista trata de aumentar, no de reemplazar completamente la evaluación que uno hace, ¿no? De estos estudios de casos y controles. Entonces, repasando que de estos 20 principios, como decíamos, 13 van a ser desde el pensamiento, de la planeación, o sea, del antes de que desarrollemos la idea o que nos ayuden a desarrollar la idea. 2, las actividades en torno a esta recolección de datos. Y los últimos 5, tras la recolección de los datos, que pueden ser planeados o realizados a veces con antelación. La que sigue. Nosotros elegimos este estudio hecho en un hospital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en donde una doctora, bueno, y su equipo, dice, bueno, tenemos embarazo ectópico, queremos saber en prevalencia cuánto es, qué representa eso en nuestro hospital y determinar o detectar los factores de
riesgo y las características clínicas de las pacientes que presentan embarazo ectópico. Entonces, para el primer, lo fuimos desarrollando como punto por punto, sí. Ok, entonces aquí el primer punto es que si alguien quiere ver la prevalencia de la enfermedad y escoge un estudio de casos y controles, ¿qué dirían ustedes? No, o sea, exacto. Entonces Patricio dice, les hace falta ver más box, ¿no? O sea, ya cuando de entrada invitas a comer a una chava, ¿no? Y la chava no sabe agarrar ni los cubiertos, dices, híjole, de aquí soy, ¿no? Entonces, no, son demasiados chistes muy malos. Perdonen, no, retiro ese chiste. Ok, entonces, un estudio de casos y controles definitivamente no es para prevalencia. Sigamos leyendo aquí. Ah, perdón, la describen. Entonces, bueno, tratamos de pensar para estos 13 principios como si fuéramos un poquito, dentro de lo posible, los autores, ¿no? Como si nosotros lo hubiéramos planeado, ¿no? Entonces, y un poco con la guía que propone Feinstein. Entonces, primero, dice establecer la hipótesis con antelación, que él nos explica que, dice, la relación que se investigará entre la maniobra, ahí no veo, perdón, y el resultado debe ser establecido como hipótesis de investigación antes de que inicie el trabajo. Entonces, con base en esto, la que sigue, por favor. Determinamos cuáles son las probables causas de embarazo ectópico. Entonces, ellos, bueno, en su artículo escriben y lo piensan, dicen, bueno, puede ser por destrucción o daño anatómico e histológico de las trompas de falopio, por aberraciones de la motilidad tubaria o por obstrucción y estrechez de la luz de la trompa. Ok, y entonces en el artículo, en los antecedentes debe de venir esto. En los antecedentes es donde se establece la hipótesis y ahí es donde dice, se han buscado algunas causas para embarazo ectópico, entre las que están las alteraciones, las estrechez de la luz de la trompa o algunas otras circunstancias. Sin embargo, hasta ahorita no se conoce. Por lo tanto, nosotros proponemos este estudio, ¿sí? Entonces, ese sería el momento, el sitio que habría que investigar en el estudio de casos y controles en los antecedentes. Muy bien. Entonces, los factores de riesgo para que esto suceda, que sean descritos, es decir, que las trompas se dañen, son enfermedades de transmisión sexual, enfermedad pélvica inflamatoria, antecedente de infertilidad que incluye las previas, cirugías abdominopélvicas previas, donde también se supone que cada vez que te operan, pues tienes menos riesgo o más riesgo de tener daño en tus trompas, OTB como tal, salpingectomía parcial de un lado de los dos, usar dispositivos, haber tenido una interrupción legal del embarazo, ya tener antecedentes de embarazo ectópico y fumar. Entonces, el paso número 2, que sería definir la exposición con antelación. Entonces, Feinstein nos explica, se debe establecer la entidad específica o el régimen como maniobra principal antes de iniciar la investigación. Pues nosotros lo que pensamos fue, que sigue, por favor. Embarazo ectópico que esté corroborado. O sea, de estas pacientes, todas tuvieron diagnóstico por cirugía, excepto una que, bueno, que fue candidata a manejo conservador y con metotrexate. Pero bueno, de todas las demás las operaron. Entonces dice también el 3, definir los criterios de inclusión por tiempo y estado basal. Es decir, cuál era el estado basal, el itinerario médico y la maniobra principal. Entonces, definir el estado basal es muy importante porque se deben de checar si hay vulnerabilidades o problemas de susceptibilidad previo a que el paciente entre a formar parte del caso. Y aquí está fácil, ¿no? Aquí estaría fácil decir cuál es el inicio de todo el problema. No es antes de que se embarace, si tiene todas estas características, si tiene infecciones, si tiene alteraciones tubarias. Entonces aquí parece ser que está más o menos fácil. Lo difícil es preguntarle, ¿no? Ya que está embarazada, le dice, señora, ¿y usted le salía una especie de cosita fea ahí donde le platiqué? Y la señora, ¿qué crees que va a decir, Ned? No, jamás, no, nunca, yo nunca. Olivia. Doctor, aquí tengo una duda. Entonces, ¿el estado basal sería todas las pacientes que tengan uno o más de los factores de riesgo que acaba de mencionar? Argelia. No,
No. Aquí sería, bueno, los criterios de inclusión, digamos, sería ya embarazo ectópico, o sea, que sea excluyente lo demás. Y bueno, el estado basal así lo menciona el artículo de Feinstein, pero bueno, nada más dice que se debe de checar esta vulnerabilidad y susceptibilidad. En este caso, o sea, en específico, yo creo que aquí pues no se cumple mucho. Ya vamos a ver por qué, un poquito adelante. Porque por el, cómo ella elige los controles. Los controles que elige este grupo son nada más las puérperas. O sea, ellos deciden comparar los embarazos ectópicos de su unidad con, dicen controles, puérperas, y vamos a ponerlos 2-1. Entonces, las puérperas pueden tener no los mismos ni cercanos factores de riesgo. Por eso sale como, creo que, bueno, los resultados salen como muy... Escandalosos. Escandalosos, así es. Pero, pues justamente eso, doctora Olivia, o sea, como el estado basal, que sea pues lo más parejo que se pueda, ¿no? Que creo que... Pero es que todavía no me queda claro cuál es el estado basal. ¿Podríamos hacerlo entre todos? El ectópico, ¿no? No, O sea, no, No, no. el ese sería ectópico como es el el caso. desenlace. Exacto. ¿Cuál sería el estado basal? Las pacientes que tengan factores de riesgo. Ok, yo diría que son Embarazadas, ¿no? mujeres querendonas, Ay, queriendo embarazarse. o mujeres en edad reproductiva. ¿no? Probablemente es lo más correcto. Sí, si no, o sea, luego, ¿por qué le pintan la casa a uno? Mujeres en edad reproductiva. ¿Sí? En edad de merecer. Que no. Acuérdate lo que le pasó a Pepe Le Pew. Ay, pobrecito, o sea, no. Ok. Mujeres en edad reproductiva. Ok. Y entonces, de estas mujeres en edad reproductiva, ¿cuáles serían las maniobras? Voy a poner aquí una sola flecha de maniobra, pero todo tiene que ser sí, no. ¿Cuáles serían las maniobras? Por ejemplo, portadora de DIU, que es un factor de riesgo. Factores de riesgo. Ok, me DIU gusta. sí, DIU no. DIU, presente, ausente. ¿Usó DIU, sí o no? Ajá. ¿Qué otro? Ajá. Enfermedad pélvica Tabaquismo. inflamatoria. Ajá. Son los que mencionamos previamente como factores de riesgo, son los que maneja el artículo tal cual. Incluso podríamos poner algunos otros, como por ejemplo edad de comorbilidad, que serían sesgos de comorbilidad, como por ejemplo obesidad, ¿no? O incluso diabetes. Antecedente de cirugías previas por las Cirugía pélvica previa. adherencias. Ajá. Ajá. ¿Sí? Y Tabaquismo, que es el que ponen también. Tabaquismo, sí. Muy importante. tabaquismo, ok. Infertilidad. Previa, infertilidad previa. Enfermedad pélvica inflamatoria. Ajá, ok. Y de aquí, ¿cuáles serían los casos y cuáles los controles? Los que hicieron ectópico y los que no hicieron ectópico. Las que se embarazaron y Ajá. fue un embarazo que no fue ectópico y las Entonces, que fue un embarazo ectópico. A ver, no, el embarazo ectópico, ese sería el caso. Sería el caso. Y el Embarazo embarazo, ectópico contra un embarazo normal. ¿ah, sí? Pues Pues ese sería un control, ¿no? Pero con un embarazo intrauterino, sí. El control es que se hayan embarazado y no sea ectópico. Intrauterino. Embarazo, ¿cómo dijiste? Intrauterino. Uterino. Intrauterino. Intrauterino. Ok, entonces empecemos aquí. Lo primero es que la idea ya la tenían, yo creo que la idea estuvo bien, o sea, que estas características clínicas me van a llevar a embarazo ectópico o que el embarazo se quede en el lugar donde se debe de quedar, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería el estado basal? El estado basal son mujeres que estén buscando reproducirse. Ese sería el estado basal. Y entonces ahí yo las tendría que seguir en el tiempo para ver si el embarazo que tuvieron fue ectópico o si el embarazo que tuvieron fue intrauterino. ¿Sí? Entonces,
Y, por ejemplo, ese sería un sesgo protopático, porque si en el sesgo protopático lo único que agarro son a señoras que lo lograron, embarazo intrauterino contra embarazadas ectópicas, o sea, hago así, me busco unas ectópicas contra unas intrauterinas, ahí sí podría tener un gran sesgo protopático, ¿sí? Sí quedó de ejemplo para sesgos protopáticos, Manuel. Independientemente de que tengan algún factor de los que estaban estudiando. O sea, Así ahí es. es donde se da ese sesgo. Así es. O Yo sea, me perdí tantito al final. el gran problema sería que yo sobreseleccionara a las pacientes. O sea, porque no agarré a todas las que están buscando embarazarse y no todas llegaron, y quizás los ectópicos no me llegan a la gineco 4, ¿no? Porque quizás un ectópico llegue más a urgencias de otro lado y yo no lo estoy recibiendo. Entonces, el origen de las mujeres no está tan claro, pero me parece que podría ser un buen diseño metodológico, ¿no? ¿No, Olivia? ¿Eso queda mucho más claro? Sí, sí, ahora sí ya lo entendí. Ok, seguimos entonces. Perdón, yo tengo una duda. Sí, por favor. Pero entonces ahí las pacientes puérperas que ellos eligieron no necesariamente tienen esos factores de riesgo, ¿no? Así es. Y ahí es donde está también lo protopático, ¿no, doctor? Porque justamente casi no tienen DIU ni enfermedad sexual. Exactamente. Entonces ahí ni está de infertilidad, el sesgo, ¿no? Porque ni antecedente tópico. Ajá. Olivia, por favor. Bueno, ahí yo creo que no está mal si los extrajeron de la misma población, es decir, de aquellas pacientes que estuvieron expuestas a dispositivos, a cirugías previas, a todos los factores que ya se mencionaron. Sí, porque entonces, fueron extraídas de la misma población. Fíjense que en el número 7, el sesgo número 7, que es escoger el marco para el marco de referencia que nos dé estos valores insesgados. Entonces, ¿cuál podría ser el sesgo? Bueno, el sesgo podría ser que yo seleccione a una población específica que no tenga nada de esto. O sea, que tengo, que todas son, ¿no? No tienen ninguno de estos factores, ¿no? Y que probablemente estén sobreseleccionadas. Sino que yo tendría que seleccionar adecuadamente el framework, que sería el sesgo número 7. Choose sí, me parece framework que for unbiased referral. Checar un sesgo, checar un marco donde no exista un sesgo que se llama el sesgo de referencia. ¿Sí? Sesgo de referencia quiere decir que este estudio no lo puedo hacer en la gineco 4. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí fue esa tu pregunta, Olga? Más o menos. Perdón. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto? Esto lo hicieron en una unidad rural, ¿no? Si no mal recuerdo, decías, no o es fue un hospital. De Tuxtla, creo. O sea, un hospital grandecito. Pero fue de tercer nivel, ¿no? Entonces ahí sí estaba sesgado. Segundo nivel, creo. Sí, pero a lo mejor elegir mujeres que no precisamente tienen un embarazo exitoso, o sea, como controles, porque finalmente el ectópico está asociado a otro ectópico, a infertilidad, a dispositivos. Entonces, creo que compararlos con puérperas no es lo más adecuado. Ok, entonces tú lo que votas es que ni Creo siquiera... hay otro grupo de mujeres que a lo mejor en los... Ok, entonces tu voto es que quiten, por favor, como control. ¿Y que tu control cuál sería? Puérperas. Fueron. Sí, eso, fueron puérperas, pero tú ¿cuál dirías, Argelia? ¿Cuál sería tu posición? Pues a lo mejor interrogaría a pacientes que fueran en diferentes servicios, o sea, como a la unidad en edad reproductiva, o sea, o como... Mujeres en busca Porque de... no tendrían parámetro de comparación. O sea, aquí tendríamos que ver las que se embarazaran. A lo mejor no que llegue a término, pero o si es antecedente de intrauterino, embarazo, están en ese reproductivo, porque también el antecedente ectópico cuenta. Que termine el embarazo. Pero para que esas mujeres en edad reproductivo las pueda considerar como
el caso ectópico, tiene que estar embarazada. La otra también se tiene que embarazar. Oli, Nada más que el Sí, embarazo podrá ser aborto o de término, pero se tiene que embarazar. Porque la que no se embarace no entra. no es comparable. Ujú. Yo también estoy de Claro, acuerdo con pero Sergio, no- tiene que ser con alguien que Espera. se embarazó con un embarazo normal. A lo mejor lo que está metiendo ruido es que ya las tomaron puérperas, pero en algún momento O a estuvieron lo mejor embarazadas. incluir las que tienen anembriónicos, como ustedes dicen, embarazo de primer Exacto. trimestre. Eso sonaría más lógico, más equiparable. qué buena onda, que wow, estoy admirado de ustedes. Viene otra, mira, aquí tengo otras 2 diapositivas porque nos quedan 2 minutos. Perdón. Entonces ponemos, bueno, al ser un diagnóstico de embarazo contra no embarazo, no puede ser detectado previamente, ¿no? O sea, digo, no hay este problema de vulnerabilidad en este punto. Lo que estamos platicando, nos adelantamos a los sesgos. Pero sí, la siguiente. Doctor. Dice, revisar y posteriormente ajustar el sesgo de susceptibilidad pronóstica, nos dice Feinstein. Dice, podemos evitar muchos problemas de sesgo de susceptibilidad cuando manejamos correctamente los criterios de inclusión que excluyen a pacientes, como lo platicamos en el otro, con comorbilidades, severidades clínicas u otros atributos. A lo mejor en este caso, sí los ectópicos o bueno, ser descritos aparte que tienen antecedentes de endometriosis, de otros ectópicos, etcétera, yo creo que eso podría ser lo más descriptivo, ¿no? Uh-huh. La que sigue. En el amarillo explicamos, en este artículo no se especifica el cuidado con este sesgo porque ninguna paciente fue excluida. Y lo que les decía, solo una paciente no se corroboró diagnóstico patológico por cirugía porque le dieron manejo conservador con medicamento. Lo que decía el doctor, elegir un marco para prevenir o compensar los sesgos, en donde se consideren los patrones de exposición, los resultados y los itinerarios médicos que pueden ocasionarlo. ¿La que sigue? A mí este sesgo yo lo traduje como sesgo de referencia. O sea, que la referencia de los pacientes que van a llegar a tu lugar no estén sesgados, que era justo lo que decías. O sea, ¿qué problemón sería que estés en un hospital que sea el específico para ectópicos? O sea, que casi ahí digan, ay, es un embarazo ectópico, mándalo a ese hospital. Entonces, ese sería como el marco de un lugar donde no esté sesgado. O sea, tu población no tendría que estar sesgada. Ese sería el número 7. Ok. Pero eso sería válido en lugares en donde se atienden así las patologías. Aquí la verdad es que sería muy difícil ese sesgo, ¿no? Porque pueden ser de la gineco como de segundo nivel. O sea, digo, no sé, Argelia me podrá contestar mejor, pero realmente aquí estaría muy complicado porque no tenemos un centro especializado de ectópicos. Ectópico, claro. Entonces, como pueden llegar a la gineco, pueden llegar a cualquier segundo nivel. Entonces, ese sesgo creo que, vamos, está distribuido en las dos áreas, ¿no? No sé, Argelia, ¿qué opinas? Sí, así es. Aquí dice se incluyen todas las pacientes. Nada, es como algo a tomar en cuenta, ¿no? De paso por paso. En este caso se incluyeron a todas con embarazo ectópico tratadas en esta unidad. Yo lo había Sería muy visto difícil. diferente, pero es muy lógico lo que dice el doctor. Es que luego la Olivia. traducción epidemiológico-filosófica. No sé qué tanto este sesgo que se menciona como de referencia sea que en vez de llegar a otra unidad donde también de ginecología, donde también puede ser potencialmente identificado y tratado, llegue a un lugar que no sea de ginecología, por ejemplo, a lo mejor cirugía general, y que lo confundan. Sí, yo siento que los estudios de referencia son, por ejemplo, cuando tienes enfermedades de tercer nivel de atención y los mandan a los hospitales de tercer nivel de atención. Que es hospital de Tuxtla Gutiérrez, probablemente es como de estos hospitales que reciben de todo, ¿no? Como hospitales generales. Un hospital general no tendría sesgo de referencia. Lupita Velázquez. Sí, yo en relación de los casos, bueno, casos y controles. En cuanto a los controles, mi punto de vista son que son las embarazadas que no tienen factores de riesgo o riesgo bajo, porque hay entre casos y controles tenemos personas que pueden ser expuestos y no expuestos.
como por ejemplo, si tenemos un control con una paciente que no tiene factores de riesgo en ese momento, a lo mejor se complica y es intervenida quirúrgicamente, le hacen una cesárea y obviamente ya esa paciente se convierte en expuesta, puesto que puede tener riesgo de senequias o alguna otra cosa que le pueda provocar para el siguiente parto o para el siguiente embarazo, pues que pueda cursar con un embarazo ectópico. Ok, entonces, pero estoy de acuerdo contigo, solamente que quiero que tengas en mente que cuando se va a hacer el análisis se hace con una tabla de 2x2. Entonces, casi siempre se hace con chi cuadradas y se buscan los riesgos, se buscan los ORs. Entonces, cuando tú estás planteando este estudio, tú tendrías aquí los casos, en la parte de arriba tendrías los casos, los que tienen la enfermedad, y acá tendrías los controles, los que no tienen la enfermedad. Y entonces lo que tienes que garantizar es que los factores de riesgo, voy a poner acá el factor de riesgo de que fuera utilizar el DIU, que el uso de DIU fuera libre, para que tú tengas tanto casos aquí, o sea, para que tengas números aquí adentro, tanto en las dos casillas, entonces DIU aquí y DIU acá. Si tú dices, me voy a ir a un lugar donde nadie tiene DIU, ¿no? Entonces, ¿qué lugar nadie tiene DIU? Bueno, pues en un convento. En un convento ninguna monja tiene DIU, ¿no? Sería, no, como para qué, ¿no? Entonces, ahí estaría en desacuerdo con tu posición. Pero sí, hay que, lo tienes que dejar libre. No lo tienes que controlar tanto. El estudio de casos y controles tiene que ver con la selección de los casos y la selección de los controles, pero dejando libre todo lo demás. ¿Sí? O sea, dejando libre los factores de riesgo. O sea, que tú no le metas mano para decir, voy a buscarme una población que esté muy seleccionada. ¿Sí? ¿Sí, Lupita? Y ese sería el sesgo de referencia, ¿no? El sesgo de referencia habría que tenerle cuidado, que sería el número 7. Sí. ¿Sale? Bueno, seguimos rápidamente porque si no, nos acabamos. Sí. Entonces, bueno, aquí eligieron un control 2-1. Aquí es importante también que en el artículo de Feinstein, en este apartado, él dice que puedes elegir un tercer grupo control como para compensar posteriormente una llamada de anamnesis, si lo requiere. Entonces, vamos a ver después. La que sigue. Que sería el sesgo de detección. Exacto, sí. Aquí viene. Dice, se elige un grupo control compensatorio. A mí esto me causó mucho como revoltura en mi cabeza porque pues nunca había escuchado antes hablar de esto, ¿no? Ni en ningún artículo. Pero bueno, él menciona que se debe elegir un grupo control compensatorio por si se requiere, supongo que compensar, el sesgo de detección. Si la relación maniobra-resultado puede producir un fenómeno que pudiera ocasionar un sesgo en la vigilancia médica, se debe contar con un grupo control para compensar esto. Entonces, la que sigue. Está bien rudo, ¿no? ¿Tú en le este entendiste caso, más, Cari? en este artículo no. ¿Mandé? ¿Tú qué le entendiste este sesgo de este tercer grupo que dice que es el sesgo de detección? Pues que lo hacen como, es que, no sé, lo hacían como para tratar de contener los, que hubiera un sesgo más, pero no sé. Sí, o sea, el sesgo de detección como tal es cuando que a los dos grupos yo les busque lo mismo. Por Sí. ejemplo, en este ectópico, a los dos grupos yo tendría que evaluar que no tenga un ectópico, ¿no? O sea, es que es obvio que no tenga ectópico, porque si tuviera ectópico ya se hubiera muerto, ¿no? Ya sé que es obvio, pero aún así, como habíamos visto en el de tumor de tallos, en el de tumor de sistema nervioso central, puede ser que alguien lo tenga. Entonces eso sería como pasa asintomático. Claro, claro, como el sesgo de detección. Eso es bien importante. Yo creo que por eso escogieron a las puérperas, para evitar que hubiera cualquier cosa por ahí. Para evitar ese sesgo. Puede ser, ¿eh? No sé. Aquí, como dice la doctora Karina, dice, se elige un grupo de controles, ellos eligieron las puérperas, sin embargo, por factores de riesgo, bueno, yo le podía que
que no me parecía que a lo mejor otro grupo compensatorio hubiera sido alguno que presentara ya factores de riesgo, ¿no? Y al ser puérperas, es decir, de tener un embarazo a término adecuado, puede ser que no tenga estos factores. En el 10, desarrollar una estrategia para manejo del sesgo de comorbilidad, si este es pertinente. Entonces, se debe de revisar la evidencia para el diagnóstico para evitar comorbilidades indeseadas en el grupo de casos. La que sigue, por favor. O sea, en este caso no aplica la que sigue, porque no se mencionan otras comorbilidades de las pacientes. En el 11, desarrollar una estrategia para el manejo de sesgo de comanifestación, si es pertinente, la que sigue. Bueno, en este caso tampoco aplica por la comanifestación. Hay casos muy raros de embarazos ectópicos y menos puérpera, ¿no? El 12, elige la incidencia de casos de la enfermedad. Entonces dice, bueno, solo los nuevos casos deben ser incluidos en el estudio. Esto sí lo tenemos claro en este. Y aquí le pusimos que sí se toma en cuenta el periodo de tiempo, que es de 1 año, bien establecido, y todos los casos que ingresaron al hospital. En el número 13 dice, hay que tratar de evitar las exclusiones unilaterales y arbitrarias. Estas deben ser aplicadas equitativamente en ambos grupos, y si esto no ocurre, se puede crear un sesgo de transferencia, que a lo mejor podría ocurrir en el primer trimestre, como nosotros mencionábamos, que nos parecía más justo, que después uno que parecía intrauterino al final fuera ectópico. Pero bueno, en este caso, con las puérperas que ellas eligieron, no hubo problema porque, pues, el diagnóstico estaba muy bien establecido en su marco. Sí, pero si no las tienes desde el principio, o sea, si no tenías la historia desde el día 1 del embarazo, no puedes saber si algunas de ellas pudieron haber tenido abortos espontáneos o, bueno, ya sé que no pudieron haber tenido, pero a lo que me refiero es que pueden estar sobreseleccionadas. Sí. Pero no en las embarazadas, ¿o sí? Porque precisamente al tener un puerperio, quiere decir que todo el embarazo fue intrauterino. Sí, pero a lo que me refiero es que si el factor de riesgo DIU me va a guiar a un embarazo ectópico o me va a llevar a ¿No? A que el niño salga con el DIU en la mano. Ajá. Sí, creo que no hay sesgo ahí. No. Yo no estaba de acuerdo. Ajá. De acuerdo. Ok. No hubo exclusiones arbitrarias. Que sigue, exacto, no hubo exclusiones arbitrarias. Los métodos imparciales de verificación, se deben tomar precauciones para la objetividad, en este caso, para entrevistas o archivos, y aparecer aquí sí se verificaron los registros, sin sesgo, ¿está claro? ¿Está que sí? En este número 15 que sigue, que me gustó mucho este punto para nuestra planeación, aparte, dice, tomar precauciones contra el sesgo anamnésico, desarrollar un formato que sea objetivo, o sea, como excluyente, ¿no? En las encuestas, por ejemplo, o en el caso de entrevistas, que ayude a la persona a reflexionar sobre los eventos pasados, ¿no? O sea, ser muy claro y tratar de hacer buenas preguntas si vamos a hacer una encuesta en algún momento dado. ¿La que sigue? En este caso creo que está bien, donde preguntan lo del tabaquismo, el DIU. Hijo, yo creo que el sesgo anamnésico es el de los más complicados, para algunas cosas. Sí, saber qué preguntar, cómo preguntar, y que además sea claro para la persona, porque a veces uno les pregunta muy técnicamente y la escolaridad no les da para la respuesta. Y más en Tuxtla. Pero además imagínate cuando le preguntaban, buenos días, señora, ¿y usted tuvo en alguna ocasión con el papá, la mamá, la abuelita y todos los demás? Y le dice, disculpe, ¿usted alguna vez tuvo una enfermedad de transmisión sexual? ¿Qué crees que van a decir? Ese es un sesgo que dice se llama fingiendo bondad, faking good, ¿no? Entonces, es también la manera como se lo preguntas y en dónde se lo preguntas, ¿no? O sea, porque puedes inducir la respuesta, ¿no? Entonces, puedes hacerla. ¿Verdad que usted nunca se puso DIU? No, doctor, nunca ha tenido DIU. Sí, Olivia. Sí, Oli.
Oli. Perdón. Que, bueno, ahí también sería importante que en el estudio se mencione si la encuesta que aplicaron se validó para saber, para poder determinar qué tan clara fue y qué comunicación tan contundente fue hacia las personas que estaban dirigidas a la encuesta. Maldita sea que sí, pero además de todo, si está avalada en el país, porque de repente aquí en México usamos un lenguaje y en Tuxtla Gutiérrez puede ser otro, entonces créanme que eso no está tan sencillo cuando se utilizan cuestionarios. No está tan sencillo, pero bueno, aquí sí está como muy claro en las respuestas que ponen. Creo que lo hacen bastante bien, por eso le pusimos que sí eran mutuamente excluyentes los grupos y no había confusión. Bueno, luego, número 16, registrar el desconocimiento de la exposición al factor como desconocido y no como ausente. Eso también me pareció muy importante, no para este estudio, pero es, bueno, sí también. Pero en general a veces ponemos desconocido, no se sabe, y creo que es importante poner sí, o sea, esto de presente en ausente, ¿no? O sea, poner que es diferente que tú no sepas, no tengas un dato o sea un dato perdido, y si tú lo analizas como no fumaba, en vez de no sabía, porque la paciente no me quiso decir o lo que sea, o no fumó este año porque estaba embarazada, pero sí fumó en su vida, no sé, Entonces, ¿cómo lo registras? Aquí la base de ¿No? datos ¿Cómo lo tendría analiza? 1 cuando tiene el factor de riesgo, 0 cuando no lo tiene y dejas el espacio vacío cuando no lo responde. ¿No? 1, 0 y espacio vacío, o le puedes poner 999 para después analizar los 999, o sea, decir, ¿cuántos no me contestaron? Okay. Luego, 17, revisar la evidencia diagnóstica para casos y controles. Es decir, que, bueno, aquí dice que a veces, alguien que no estaba al tanto de la maniobra previa pudiera colocar mal un diagnóstico. Pero bueno, en este caso específico, el diagnóstico se realiza en ese momento, de primera vez, y la paciente no estaba previamente embarazada, así que no hay este problema, ¿no? ¿Verdad que sí? En el 18, revisar la evidencia de confiabilidad en la recopilación y recolección de datos. Se debe establecer un mecanismo para determinar la consistencia y, si es posible, la precisión con la que la información se recolecta. Y, bueno, al parecer lo que ellos describen es que detectan los datos con precisión. No estuvo tan mal el artículo, ¿eh? La 19. No, este estaba decente. Casos y control. Y se debe establecer el mecanismo para el manejo de múltiples fuentes de datos cuando vienen de diferentes lugares, por ejemplo, ¿no? En este caso, todos pertenecen a este hospital, por lo tanto, consideramos que es una fuente de datos. Supongo que lo sacaron de la libreta de la TOCO, no lo sé. Aquí valdría la pena ver, no, son del mismo hospital, pero de diferentes comunidades. No sé si eso sería un sesgo. Pero imagino que lo sacaron como de la misma base. A veces van a la libreta. Todos llegaban a Tuxtla, pero no sabemos si de la misma comunidad. Hay muchísimos Chiapas ahí. Claro. Y por último, bueno, establecer el mecanismo para el manejo del sesgo de participación. Déjame ver aquí, dice, si alguno de los candidatos no participa en la investigación, las características de los participantes y no participantes deben ser examinadas por separado para determinar cómo esto ha distorsionado los resultados. No le entendí mucho, pero... Sí, aquí es que cuando tú invitas, lo que pasa es que aquí en México esto casi no se hace. Aquí en México es, pues yo agarro los casos y controles y toma la barbón, ya todos los metí porque es retrospectivo. Pero en el mundo real le tendrías que pedir permiso a las personas, así sea un estudio retrospectivo. Y entonces va a haber personas que digan, no, yo no quiero que estén explorando mis datos. Y entonces en estos pacientes que yo no quiero que exploren mis datos, esos datos también tienen que ser analizados para intentar decir a qué grupo pertenecían, ¿no? Entonces, esto es, claro, esto es muy, muy difícil, ¿no? Claro, porque en el artículo de Feinstein dice de los 90 que fueron, de los que fueron invitados, 90% quisieron participar, o sea, ese tipo de... Claro. Ok. Y entonces... o gente que de plano no quiere participar en el momento que captas el tópico por el motivo que sea. Hay que aprender a poner, hubo 4 que no quisieron por esto y esto, que a veces no se describe en los artículos. Y ese es un flowchart, que es el flowchart de Consort y de Strobe. Entonces, es un árbol de flujo
que también deben de pensar ustedes. Ustedes deben de pensar para su estudio cómo deben de hacer este árbol de flujo para decir cuántos invitaron, cuántos lograron cuántos lograron llegar a término, cuántos salieron y por qué fueron los motivos, ¿no? Entonces, este es así como algo importante, ¿no? Establecer los mecanismos de participación, que sería para los otros criterios como el árbol de flujo, ¿no? Estuvo rudo, ¿no? Está bueno. Está buenísimo. Bueno, hasta aquí se acabó casos y controles, ¿no? Podríamos seguir platicando de casos y controles durante toda la vida, pero tenemos que seguir adelante. Entonces, la siguiente tarea va a ser de cohortes, ¿no? Y entonces, ¿qué les parece si de cohortes lo volvemos a hacer por equipo? ¿Sí? Karinita, ¿de cuántos queremos? ¿De los equipos de cuántos? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Son 11, pues de 3, ¿no? Okay. ¿O de 4? De 4 para que sean menos trabajos y a ver si nos da chance de revisar todos. Ok. De 4. Sí, sí. Sale, entonces vamos ahora a los estudios de cohortes, que curiosamente en el libro de Feinstein no está hasta el fondo, sino está antes, ¿no? Casos y controles lo pone como... 18, ¿no? Creo. Sí, porque es hasta que ya le entiende uno a las cortes y a los ensayos clínicos cuando uno se debería de aventar a hacer un estudio de casos y controles, porque es más difícil. Tiene mucho más cosas que hacer. Nosotros lo pensamos como que son más fáciles y no son más fáciles, ¿no? Bueno, pues entonces nos vemos para la próxima clase y sean felices, ¿no? Quality of luck. Nos vemos. Bye. Bye bye. Bye. Gracias, Doc. Nos vemos. Bye, Carita. Bye.